Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, lamentablemente motivos de fuerza mayor que generaron este inconveniente el día de hoy. ¿Ya? Eh, Vamos a iniciar la clase en primera instancia diciendo que la evaluación es un poquito largo porque yo, para considerar la evaluación de una prueba, ¿cierto? Como esta es una prueba de desarrollo, considero varios aspectos. Dentro de esos aspectos considero la respuesta en sí, cómo construyeron la respuesta, en el caso, por ejemplo, la respuesta abierta, la aplicación también de contenido, por lo tanto, eso lo vamos a estar viendo el día miércoles, ya están las notas eh, de cada una de ustedes, ¿ya? Darles la bienvenida y comenzar nuevamente el día de hoy. Como yo le había informado en clases anteriores, ¿cierto? El día de hoy vamos a partir desde lo que es eh, nuestro Microsoft Word, ¿ya? Y vamos a partir con una cosita simple en Word, ¿cierto? Les pedí que, por favor, ingresaran hoy día. Nelly me aparece siempre ingresando como con tres opciones. Ahora, eh, vamos a ver. Vamos a abrir nuestro Microsoft Word, pero para ello, anterior a eso, vamos a ver lo siguiente. Por acá, por acá está. Una consulta. ¿Se manejan ustedes en Word, cierto? Más o menos lo básico, ¿cierto? No hay mayor inconveniente como lo fue con Excel, ¿no? Lo básico, perfecto. Con eso me basta el día de hoy, porque vamos a ir, como yo les expliqué anteriormente, vamos a ir aplicando conceptos mientras vamos aprendiendo, ¿ya? Ahora, el día de hoy vamos a ver algo muy importante para la secretaria. ¿Qué es esto tan importante? Es la carta, ¿ok? La carta. La carta, la carta desde un punto de vista de todo lo que se envuelve la carta, vamos a encontrar dos opciones, que es la carta informal y la carta formal. Lógicamente ustedes se van a manejar en el sentido de la carta formal. Ahora, ¿qué es una carta? Ya sea informal o informal, la carta siempre posee cinco aspectos a considerar, o cinco puntos que son fundamentales y que no dejan de tener importancia, aunque sea una carta informal. Primero, definir que una carta es un medio de comunicación escrito, ¿cierto? Ahora, escrito, llamémoslo en papel, ¿cierto? O también ahora con todo este sistema de la comunicación online, ¿cierto? El correo, WhatsApp, etcétera, pero principalmente nos vamos a regir nosotros por una carta directamente escrita y después imprimible en papel, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con este documento? Es escribirlo y que lógicamente tiene como destinatario otra persona. No dejar de nombrar que la persona que lo envía directamente es el remitente. Primero, una carta posee siempre una fecha, un saludo, un cuerpo, una despedida y lógicamente el final o la firma de la carta. ¿Ok? La carta informal y la carta formal. La carta formal se usa para describir a un amigo, un pariente, un tío, etcétera, o cualquier persona conocida, ¿cierto? Siempre su tono va a ser de carácter informal, se escribe a alguien de confianza, el tema es completamente personal, se escribe de tú, lógicamente una carta informal, aunque muchas veces, ¿cierto? En las cartas que nosotros empleamos también tratamos de usted, ¿cierto? Como lo hacemos a veces con la pareja, cuando estamos recién conociendo, ¿no? Puedes usar la fecha corta, tiene encabezado y despedida formal. No así como lo hablamos como lo vamos a ver con una carta formal, que directamente se usa para escribir a alguien que no conoce o se conoce muy poco o se conoce solamente en el ambiente laboral
en el ambiente comercial. Siempre su tono va a ser formal. Se escribe a alguien superior o de poca confianza, ¿ya? El tema siempre va a ser serio, se escribe de usted, se usa siempre en una carta la fecha larga, ¿ok? En una carta formal siempre la fecha larga. Tiene un encabezado y una despedida completamente formal. Ahora, se escribe el día, mes y año, cuando hablamos de la fecha, en este orden, 4 de mayo del 2019. Para una carta informal se puede ser abreviado de la siguiente forma, como aparece acá, 4, el 5, el 19. Pero en lo que aparece acá como ejemplo de una carta formal, vamos a incorporar, ¿cierto?, al ejemplo que está acá, en la ciudad donde se está emitiendo el documento, ¿ya? Por ejemplo, Arica, Santiago, ¿ya? Coma, 4 de mayo del 2019. ¿Perfecto? Ahora, cuando hablamos nosotros de un saludo, existen ciertos rangos, y muchas veces nosotros nos quebramos la cabeza diciendo, ¿cómo voy a empezar este documento? En cierta forma, tenemos que considerar que desde el punto de carácter formal, ¿cierto? Eh, Muchas veces no nos conocemos, pero no está de más utilizar la palabra estimado o estimada, ¿ok? ¿Por qué? Porque recibe nuestro aprecio, en cierta forma, ¿ya? De las que nosotros vamos a ver acá, la cuarta forma, ¿cierto? Muy señor mío, es demasiado formal. No la vamos a considerar nosotros dentro de nuestra carta, ¿ya? Porque es eh, es como demasiado formal y además también como muy decidor también en ciertas cosas, ¿ya? Siempre considera estimado o estimados señores, estimadas señoras, dependiendo a quién se esté dirigiendo la carta, ¿ya? Distinguida señora, muy formal y para gente importante, sí. Lógicamente, cuando nosotros aludamos demasiado a una persona, ¿cierto? Es cuando es muy formal y para cuando la gente es demasiado importante, ¿ok? Se puede abreviar, sí, se puede abreviar señor por SR, ¿cierto? Señora por SRA, ¿cierto? Y señorita, ¿cierto? Por la abreviación que todos ustedes conocen. Perfecto. Ahora, ¿cómo iniciamos nosotros nuestra carta? En carácter formal, ¿cierto? Vamos a dejar un poquito a un lado, ¿cierto? Lo que es informal, ¿ya? Pero vamos a pegarnos solamente a lo que es la carta formal. Es, le escribo para, ¿ok? Ese es el inicio. O por medio de esta carta, le quiero informar lo siguiente, comunicar lo siguiente, solicitar lo siguiente, ¿ya? Que es como una de las acepciones más utilizadas dentro de lo que es una carta formal. O me dirijo también a usted con el fin de, me dirijo a usted con el fin de solicitar lo siguiente, de presentar, de entregar, ¿cierto? Etcétera. ¿Ok? Ahora, el cuerpo de una carta, alguna consulta hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Es algo súper fácil, ¿no? ¿Sí? Sí, todo Todo bien. claro. Perfecto. Ahora, en lo que es el cuerpo de una carta, tenemos que considerar en primera instancia qué es el texto principal de la carta. ¿Para qué se está escribiendo esta carta? Eh, Recuerda que si es formal, se usa usted, si es informal, se usa tú. Nosotros siempre, cuando nos referimos, vamos a referir en una carta formal a la persona o a la empresa, ¿cierto? En sí, tenemos que pensar que la empresa es un organismo vivo, ¿ya? Por lo tanto, ustedes, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una persona en específico, usted, ¿ya? Se empieza por dejar sangría al principio de cada párrafo. Eh, en una carta formal, aquí lo que se está viendo, ¿cierto? De sangría, ¿sabes lo que es una sangría, no? Sí, profesor, fácil. Perfecto. La sangría es el espacio que se deja al inicio, ¿ok? Al inicio de cada párrafo. Primero, se me quedó pegado esto. Ya. Ahora sí. En el texto, en lo que se refiere, ¿cierto? A la carta formal, ¿cierto?
Usa las siguientes expresiones como ayuda para introducir las distintas partes del texto argumentativo. Argumentativo es definir directamente cuál es la opinión que nosotros, o el mensaje propiamente tal que nosotros estamos llevando al receptor de nuestra carta, ¿ya? Argumentar el por qué estamos haciendo esto. Para formular una opinión es recomendable utilizar, ¿cierto? Estos como tips, ¿cierto? Cuando estoy solicitando o expresando, perdón, una opinión, recomiendo, propongo, pido, sugiero, ¿ya? Eso es siempre las palabras que van precedidas de cuando estoy yo generando una opinión o entregando una opinión con respecto a algo, ¿ya? Cuando introduzco argumentos, ¿por qué? Dado que, por lo tanto, es decir, de esta manera, ¿ya? Por ejemplo, a ver, yo recomiendo modificar la estrategia utilizada para la venta de estos productos, ¿ya? Y ahora voy a introducir, esa es mi opinión, ¿cierto? Y ahora voy a introducir mi argumento, ¿ya? Dado que es mejor, ¿cierto?, utilizar esta otra, ¿cierto?, que nos va a servir para poder llevar a cabo en forma más rápida las ventas, ¿ok? Esto es para introducir el argumento y el primero, para formular la opinión, ¿cierto? ¿Cómo entrego yo lo que estoy pensando con respecto a algo? Y el argumento es por qué lo estoy pensando, ¿ya? Y para resumir y concluir, ¿cierto? Yo no sé si me quedo pegado a esto. No, no, ahí está. Ahí sí, gracias. Ya. Y para resumir y concluir un tema, ¿cierto? Es importante, es necesario, es urgente. A ver, si lo tomamos desde un punto de vista de aplicar lo que aparece acá, estos tips, ¿cierto? Podemos decir, a ver, recomiendo analizar cuál es la estrategia que se está desarrollando con respecto a las ventas de nuestro producto. Luego, estoy formulando la opinión, utilizando la primera palabra que aparece acá, recomiendo. Luego introduzco los argumentos. Dado que las ventas proyectadas para este mes no han sido lo suficiente en cuanto a su crecimiento y su desarrollo. ¿Ok? Dado que se me fue la idea, dado que la estrategia utilizada hasta el día de hoy no ha sido lo suficiente para generar un aumento como se ha realizado en los meses anteriores. Y para resumir y concluir, por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, que modifiquemos la estrategia utilizada, a modo de tips para lo que aparece acá, para que entendamos más o menos lo que aparece acá, ¿cierto? Para formular la opinión, recomiendo, propongo, pido, sugiero. Para introducir los argumentos, ¿por qué? Dado que, por lo tanto, es decir, de esta manera. Para resumir y concluir, es importante, es necesario, es urgente. Son las más utilizadas y son tips que siempre le van a ayudar, ¿cierto?, a generar un documento. Ténganlo siempre en cuenta estos que están acá. Porque, por ejemplo, a ver, supongamos que su jefe les pide, a ver, su jefe les dice que necesita emitir un memorándum dirigido al personal donde, eh, donde se les solicita, por ejemplo, cuidar el aseo de los baños, algo súper simple dentro de una empresa, ¿ya? Para hacer ese memo podríamos utilizar estos tips que están acá, como por ejemplo decir, por recomendación de nuestro jefe, ¿cierto?, de tal persona, eh, se les solicita a ver, ¿cómo lo puedo estructurar? Por recomendación de nuestro jefe y viendo que los baños no están, no se encuentran limpios como corresponde,
y nos hemos dado cuenta de que es el mismo personal que no se preocupa del aseo. Por lo tanto, se les solicita a ustedes mantener el aseo y preocuparse de que todo esté más limpio, o sea, ¿cierto? Por eso es urgente que cada uno de ustedes genere las propias medidas para que pueda realizarse esto según lo ha solicitado nuestro superior. ¿Ya? A modo de pensarlo, lógicamente debemos estructurarlo mejor, ¿ya? Pero para ir más o menos dando unos tips sobre cómo poder llevar a cabo un documento. ¿Ok? Avanzamos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un modelo de carta formal, ¿cierto? Pero, en cierta forma, nosotros le vamos a ir agregando otras cositas que vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Con respecto al- al- a la estructura de la carta propiamente tal, ¿ya? A ver, Profesor, esta una es, consulta. dígame, ¿Qué pasa cuando en una carta alguna palabra es demasiado repetitiva? Por ejemplo, el pero, o ¿ya? o, o no sé, es mal visto, es una mala redacción, Mire, o... la redundancia, si bien en lo que es la lengua española, ¿cierto? Se es considerado como ¿cómo se llama esto? Algo, a ver, ¿cómo se puede denominar? Es redundante, es decir, que algo se repite mucho, pero no es una falta de ortografía o una falta grave, ¿ya? Pero sí, cuando genera un inconveniente esta redundancia, es cuando al leer yo un documento me significa directamente una especie de, uy, esto está generando como una cacofonía, o sea, como que algo no me cuadra que suena directamente mal, ¿ya? Al leerlo resulta mal. Por lo tanto, nosotros podemos ir utilizando palabras que en cierta forma significan lo mismo, ¿ya? Pero se escriben de forma distinta y no producen ese sonido tan pesado, metalizado que les decía yo, porque genera como algo demasiado estructurado y como algo demasiado que al oído suena mal, ¿ya? Y también al leerlo uno mismo, aunque sea en silencio, le suena mal. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo evitar en cierta forma también la redundancia de ciertas palabras, como por ejemplo, los modismos. Modismo que yo, por ejemplo, empleo mucho al hablar, que es la palabra cierto, ¿ya? Que tengo que tratar de sacármelas, pero uno no se da cuenta, ¿ya? Pero es distinto cuando yo escribo, porque al momento de escribir una idea, ¿ok? Yo me estoy dando cuenta de que la palabra no la uso, ¿perfecto? Y es distinto cuando yo escribo una idea a cuando yo la expreso, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado, generalmente al escribir, ¿cierto? Que evitar eso se llaman vicios del lenguaje, ¿ya? Los vicios, los famosos vicios del lenguaje. Y vamos a ir viendo algunas cositas relacionadas con eso, ¿ya? Ahora, en este lugar tenemos una cartita, pero yo me la voy a saltar porque vamos a ver otro formato distinto a esto, más estructurado y mejor, ¿ya? Ahora, para la despedida en una carta formal, siempre debemos utilizar atentamente, se despide de usted, sin más por el momento, ¿ya? No lo traten de utilizar mucho esa porque también suena un poquito rara, ¿ya? Esperando escuchar de usted, tampoco, ¿ya? Utilicemos mejor atentamente, se despide de usted, o cordialmente, ¿cierto? O agradeciendo desde mano, ¿ya? O esperando una pronta respuesta, o también, como salía en del humorista, ¿cierto? Quedando atento a sus comentarios, que es algo también que se ocupa mucho, pero aunque él la haya sacado a la palestra, ¿cierto? Como en forma graciosa, también es muy utilizada y es válida, ¿ok? La firma, ¿cierto? Debe ir siempre encabezada por el nombre y el apellido de la persona, ¿cierto? Dentro de la firma, nombre, apellido y resumir en cierta forma el segundo apellido. Vamos a irnos a otra cosita relacionada con esto, ¿vale? Y quiero que lo vean mejor. Pero un segundito. Vamos a ver una cosita.
fíjese, sigue reclamando. ¿De nuevo? Sí. No me parece nada. Y le ha dado como 5. Aceptado como 5 veces. Sí, Y a veces me sale claro. como con 2. No, sí, eso que ver los vamos a aceptar. Dame un segundito. Oh, ya. Disculpen, ahora sí. Vamos a coordinar esto mejor acá. Se me había corrido un archivo. Sure, está aquí. Ya. Ahora, se ve lo que aparece, le aparece acá donde dice carta formal, ¿cierto? ¿Están viendo eso, no? Dice género, carta formal. ¿Sí? Sí, ya. Sí, A sí, se ver, está bien. perfecto. Ahora, acá tenemos mejor una estructura, ¿cierto? Considerando que la carta formal es un papel escrito y ordinariamente cerrado a una persona enviado a otra persona para comunicarse con ella. Vamos a considerar, ¿cierto?, que la carta en sí, es el papel escrito. Vamos a trabajar con nosotros con eso. Ya, imagínense la hojita, ¿cierto? Imagínense el sobre y desde ahí nosotros vamos a partir, desde esa base, para lo que es la creación de un mail, de un correo, etcétera. Esa siempre va a ser nuestra base. ¿Por qué? Porque la carta escrita en papel, ¿cierto? Me genera a mí todos los formatos que de alguna u otra forma se denominan formal o preestablecido para generar incluso un correo electrónico, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Como hemos visto, ¿cierto? A pesar de que tenemos el mail, todo este tipo de la tecnología y todo, la carta sigue siendo un medio vigente para comunicarse y también una forma de dejar respaldo también de la información. ¿Por qué motivo? Y acá yo lo voy a explicar de una forma bien propia y bien personal. Eh, yo todos los correos que envío, ¿cierto? Todas las cartas que yo he enviado directamente por escrito, o sea, en computador,
la iba guardando directamente en mi computador, o sea, o en mi celular, ¿ok? Y para mí eso era un respaldo suficiente. Y también decía, bueno, también tengo el correo electrónico, ¿ok? Tengo el correo electrónico que me va a permitir a mí poder mantener, ¿cierto? Si se me perdió algo, poder recuperarlo nuevamente en, si pierdo el celular o no, me meto a mi correo electrónico. ¿Qué me pasó? Me robaron el celular, me robaron el notebook, perdí todo, ¿ya? No quedé con respaldo, ¿ok? Y dije, bueno, con mi celular nuevo, voy a proceder a incorporar, a meterme a mi correo antiguo, ¿cierto? Para poder, ¿cómo se llama? Recuperar todos los documentos perdidos. Me metí de mi celular, mi correo electrónico antes no era profe Chávez con dos F, era con una sola F, ¿ya? Y en el celular me pidieron que por favor ingresara la clave, la ingresé, bien, pero como se dieron cuenta que estaba ingresando desde un aparato electrónico distinto al que había ingresado anteriormente, me pidieron validar. Y para validar me enviaban la información al correo de respaldo que yo tenía. Y el correo de respaldo traté de abrirlo y tampoco lo pude porque también me lo pedía y yo tenía como respaldo el otro correo. Entonces al fin y al cabo terminé perdiendo mi correo antiguo, perdí toda mi información y ahí quedó en nada. En la empresa pasa algo eh, muy similar. Tenemos que considerar que toda información, y esto también es importante para la secretaria, ¿ya? Porque muchas veces el jefe les pregunta también, eh, toda la información contable, toda la información de facturas, de documentos de carácter legal, tienen una validez, un plazo establecido de 5 años, ¿ok? Para ello, yo puedo mantener respaldo de todo, yo puedo ir guardando respaldo en papel. Por eso les digo que es muy útil, ¿cierto? Todo esto escrito. Guardar en papel como respaldo de toda la documentación en el caso de que algún día me la pidan urgentemente y yo no tenga ni siquiera luz en mi oficina. Oiga, ¿me puede dar la orden de compra número tanto que se le envió a esta gente? Pero estamos sin luz, jefe. Pero bueno, y en papel es importante, ¿cierto? Todo documento mantener un respaldo y los archivadores, ¿cierto? La hojita en papel y todo eso es siempre un buen respaldo de todo. Además, algo muy importante, nunca se les olvide dejar evidencia de su trabajo, de lo que han hecho, ¿ya? ¿Y qué es la evidencia? Un respaldo, por cosas pequeñas que sean, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿no? No, si me firmó el documento, o sea, pero ¿dónde está el papel firmado? O sea, nunca se basen ustedes en la confianza con terceras personas. Siempre básense en el hecho de que me pueden engañar. Por lo tanto, no, yo necesito un respaldo. Recordemos algo, caras vemos, corazones no sabemos. Por lo tanto, aunque sea, no sé, mi mamá la que venga a pedir un documento en la empresa, lo digo entre comillas, ¿cierto? Perfecto, pero fírmame acá que tú lo retiraste. Oye, oye, pero si nos conocemos, no, si voy y te lo traigo, no, fírmeme el documento. Oye, no, pero si voy acá al frente y lo traigo, no importa, fírmeme el documento, ¿ok? Aunque sea su jefe, ¿ok? Si su jefe también les dice, y esto va a generar más confianza entre ustedes y el jefe, en el sentido de, parece que a alguna se le ha cortado la luz allá de Santiago, No, ella no. porque Claro que se sí. fueron varias, no sé, ya le puse, porque varias que se le ha encendido, habían 6, ahora hay 3. Estoy mostrando, no, está súper enojado. ¿Aneli? Sí. No, Aneli a cada rato aparece y le doy a aceptar y no, después me vuelve a aparecer. Se han ido varios nombres ¿Qué sí? por el corte de luz allá en las protestas que están haciendo, parece. Ya. Ahora, si su jefe les dice, pásame tal documento o entrégame esto va a generar confianza entre él, porque es decir, es una persona de confianza, o sea, me está respaldando el trabajo que está realizando. Por lo tanto, si yo, mi jefe me dice, no, pásame el documento para llevarlo acá al frente y te lo traigo al tiro, ya jefe, pero firme acá que usted lo llevó. ¿Ya? Oye, si lo estoy pidiendo yo, jefe, fírmeme acá, ¿ya?
pero aunque al fin y al cabo no lo haga, pero por lo menos que se dé, ¿cierto? En cuenta, que tome en cuenta de que ustedes sí están generando una actitud de confianza entre él y la empresa, lógicamente, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la estructura? Como lo dijimos anteriormente, lugar y fecha. Nombre del destinatario, el cargo del destinatario, importante, ¿cierto? El lugar de trabajo o institución. Se me han ido más compañeras. Tenemos Soledad, ahí sí, ya. Ahí está. A ver, está Nelly, Sujei, Yesenia, Soledad, ¿sí? Estamos. Me asustan porque yo digo, a lo mejor están. ¿Cómo es complicado? ¿A qué se refiere Sujei con que acá es complicado? Ah, claro, están cortando la luz mucho ya. ¿Están protestando? Ya, en algunos lugares, ya. Ahora, ¿pero por qué me decía que acá es complicado? ¿Acá es complicado en qué sentido? ¿Por lo mismo? ¿Eso? Ah, por las protestas. Por las protestas, ya. Ok, no sé si Que se acá en entiende. Santiago es No, sí. difícil. No, si yo vivía allá un montón de tiempo. Si yo me vine hace 8 años de allá. Yo era de Santiago y de la Florida. Y sé Ah, cómo es para esta fecha. Para esta fecha, el Día del Joven Combatiente. Uy, tremendo, ¿no? sí, es tremendo. Es tremendo. Y ya supongo que allá ya se siente ese olor como neumático quemado que había en el ambiente, ¿no? Sí, yo vivo cerca del 25 Santa Rosa. 25 de Santa Rosa. Ya, Ah, ya. No, pues refugio con ahí, Santa Rosa. sí, pues ahí, donde está es el metro, ¿cómo se llama el metro? Santa Rosa, Santa Rosa, el metro Santa Rosa, donde está la iglesia en la esquina, ¿no? sí, Sí, y la justamente, municipalidad de La Granja. exacto. Exactamente. Sí, me ubico por ahí, por esos lados. Y Mm, para allá más adentro, es más todavía, está la bandera, ¿no? sí, está la Pintana, la La bandera, sí, para ese Pintana. lado es peor. Yo hice clase en un Sí, colegio de no, ahí de La Pintana, del Paradero 31, que era uno que se llama, ¿cómo es que se llama ese colegio? Ay, uno evangélico que hay en la esquina. Y también hice no clase ahí lo en ubico el, mucho. No. ya, y hice clase en el colegio Fernando Aragón, también que queda ahí en el 31 de Vicuña Maquena, por Gabriela. Ujú. Sí, Bueno, no, colegio bacán. acá estos días son medios complicados. Sí, bueno, lo que nos tocó como país, ¿no? Sí, no hay Bueno, mucho que hacer. no hay mucho que hacer, efectivamente. ¿En qué estábamos? Ya, estábamos viendo, ¿cierto? Que como vimos, la carta tiene una estructura, lugar y fecha, nombre del destinatario, cargo del destinatario. Ven que estamos viendo cositas nuevas, lugar de trabajo o institución, referencia, algo muy importante que quedó afuera en la presentación que estábamos viendo anteriormente. La referencia, importante. Es un resumen o el objeto que tiene en su contenido la carta, ¿ok? El saludo, el cuerpo, la despedida o cierre. Por lo tanto, fíjense, el encabezamiento no es tan solo la fecha, sino que, como les decía yo anteriormente, tenemos el lugar y la fecha, ¿cierto? Tenemos además el nombre del destinatario, el cargo que está ocupando el destinatario, está hablando directamente de una carta formal, el lugar de trabajo o institución y la referencia, ¿ok? El objeto de la carta. ¿Cómo se estructura? Lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Ahora, como vimos, algunas fórmulas más utilizadas en las cartas formales son, en cuanto al saludo, de mi mayor consideración, de nuestra mayor consideración, cuando la carta es dirigida a nombre de una institución o de una empresa, ¿cierto? Estimado señor, señores, estimado director, estimado colega, etc. Cuando hablamos nosotros de una carta entre funcionarios, ¿cierto? Siempre mantener, en cierta forma,
la, ¿cómo se llama esto? La formalidad, ¿cierto? Nunca perderla, ¿ok? Ahora, en el cierre, a la espera de sus noticias, quedo a su disposición, seguro de su pronta respuesta, aprovecho la ocasión para saludarlo, a la despedida, a la espera de su conformidad, sin otro particular. Acá dejaron absolutamente afuera esa, quedo a la espera de sus comentarios, ¿no? Quedo a la espera de su comentario, ya no lo dejaron considerado acá. Ahora, en lo que es la despedida, no confundir cierre con despedida, ¿ya? Cierre es que el contenido, informar que el contenido de la carta ya se está terminando y luego decir adiós, ¿ok? Es decir, a la espera de su conformidad, lo saluda atentamente tal persona. Este es ya la despedida en sí, muy atentamente, atentamente, lo saluda atentamente, cordialmente, un respetuoso saludo, respetuosamente. Son estructuras que nunca las van a dejar mal al momento de escribir una carta, ¿ya? Siempre tener presente estos tips que están acá. ¿Perfecto? Ahora, la estructura de una carta. Fíjense en esto. Esto es de vital importancia que ustedes lo manejen, ¿ya? La estructura siempre va a partir con la fecha, ¿ok? Manteniendo siempre, lógicamente, observen esto. Donde aparece la fecha tiene completa concordancia con la sangría que mantiene la referencia posterior. Es decir, todo lo que yo escriba como posterior a ello, fíjense, siempre va a tener la misma sangría. Así también, como lo debería tener en este sentido, la misma sangría, la firma. En este caso, como ejemplo, del remitente no lo tiene, ¿ya? Pero debería mantener la misma sangría que aparece acá, ¿ok? Para estructurar en forma correcta una carta debería haber venido un poquito más al lado. Así que le voy a tirar las mechas al profesor que hizo esta presentación, que no fui yo, ¿ya? Ahora, la estructura, lugar y fecha, siempre al margen derecho de la carta, nunca al margen izquierdo. Luego viene, como vimos anteriormente, en primera instancia, el encabezamiento, lugar y fecha, nombre del destinatario, precedido del tratamiento correspondiente. En este caso, señor, ¿cierto? Estimado señor, estimada señora, ¿cierto? Estimado colega, ¿cierto? Señor, el nombre de la persona a quien está dirigida la carta, cuál es el cargo que ocupa en la empresa, luego, la empresa donde está desarrollando sus actividades. Por ejemplo, acá aparece el cargo, director de estudio, Escuela de Derecho, es el cargo completo, ¿ya? Y luego, el nombre de la empresa en la cual trabaja. Siempre, siempre, siempre la palabra presente, que debe ir subrayada, ¿ya? ¿Por qué se escribirá presente en una carta? ¿Ustedes saben el origen del por qué se escribe en una carta el presente? ¿Presente? ¿A alguien se le ocurre? En el chat dice, no, no sabe. Ya. ¿Nadie se le ocurre? ¿Por qué motivo se escribe presente? Viene directamente de que me llegó una carta a mí. Perfecto. La abro, la empiezo a leer, ya estoy presente. Ya la estoy leyendo. ¿Ok? Es como, si la estás leyendo es porque tú ya estás presente, o sea, está dirigida a ti directamente. ¿Ok? Ese es el origen de presente. ¿Ya? Porque como la carta, en cierta forma, es personal y no la puede estar leyendo otra persona, ¿cierto? Significa que la persona ya la está leyendo, ya está ahí, ¿ok? Ya estamos conversando con la carta, ¿ok? La referencia. La referencia es un resumen, el cual también aquí debería, esta parte de acá, también debería ir subrayada, perfecto, no se le olvide, subrayado, ¿ya? Que es un resumen de lo que contiene la carta en sí. En estos momentos dice, solicita convalidación de ramos, o sea, asignatura, a lo mejor está una carta que le está escribiendo un alumno
director de centro de estudios para solicitar una convalidación de ramo. ¿Ok? ¿Por qué motivo se hace de esta forma? ¿Ya? ¿Por qué va esto acá? Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las cartas llevan cuando uno escribe una cartita, las cartas comerciales llevan una ventanita plástica que permite ver a su interior, ¿ok? Y acá, en este sentido, esto es lo que debería quedar visible dentro de ese cuadradito, ¿ya? Eso es lo que debería quedar visible dentro de esa ventanita. Es por eso que se generó de esa forma, que este fuera el saludo, que al momento de doblar la carta siempre se dobla en tres partes y me debería quedar no es en vano que una hoja se llame tamaño carta, ¿ya? ¿Por qué se denomina tamaño carta? Porque cabe directamente con tres dobleces dentro de un sobre tamaño carta, el tamaño americano que se denomina, ¿ya? Y ese sobre trae una ventanita plástica, ¿ok? Esa ventanita plástica que viene en el sobre, da justo el espacio para que caiga el membrete, ¿cierto?, de la carta que nosotros estamos escribiendo, que esto es lo que se visualiza. ¿Para qué motivo? ¿Para qué se hace esto? Para no tener que escribir nuevamente los mismos datos fuera del sobre. ¿Ok? Ahora, la referencia, como les dije, es un resumen, ¿ok? Un resumen de lo que contiene la carta, que, por ejemplo, si en cierta forma estamos haciendo consulta con respecto a una orden de compra, por decirlo, se le envió la orden de compra y quiero saber en qué estamos con esa orden de compra, la referencia es decir, solicita información sobre orden de compra número tanto. ¿Ya? Es un resumen con respecto a lo que se está escribiendo. Luego viene el saludo. Estimado señor, ¿ok? La introducción, fíjense la estructura de esta carta. La introducción siempre con la sangría que le había dicho yo anteriormente, ¿cierto? Dejando un espacio. Esa sangría, ¿cierto? Se da en Word y siempre se va a mantener al momento de... Miren, fíjense, este caballero, este profesor está enseñándole a sus alumnos cómo hacer una carta, que también es un curso de secretariado, pero este es de la universidad. Este es un curso de secretariado de la Universidad de Madrid. No, ¿ya? Este lo estaba ocupando un profesor de la Universidad de Santo Tomás de Santiago, ¿ya? Si se dan cuenta, la estructura de la carta, en primera instancia yo le dije que todo debería ir acá coordinado. Aquí ya estamos mal, o sea, mala nota para el profe. Segundo, la sangría siempre debe ser la misma en todo el escrito. Acá también tiro de mechas para el profesor, porque tampoco está a la misma instancia. O sea, esta carta está mal redactada, o sea, no mal redactada, mal escrita en su estructura, ¿ya? Lógicamente se ve bonita, se ve bien, ¿ya? No va a generar demasiado inconveniente, pero le estoy enseñando yo cómo se debería haber hecho originalmente, ¿ya? Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar la revisión de los documentos que acompaño para convalidar alguna asignatura cursada en mi anterior universidad. Es decir, acá tenemos la introducción, ¿ya? Está informando lo que quiere. Luego, en el desarrollo, viene a explicar directamente cómo lo quiere. Es decir, en efecto, cursa de 6 meses, ¿cierto? Me encuentro postulando a la universidad, ¿ya? A través de admisión de especial. He optado por esta universidad debido a su prestigio, explicando un poquito y tirándole un poquito de flores también, para que conseguir lo que quiere, es su desarrollo. La conclusión que él pondría en la carta, por lo anterior, fíjense, me dirijo a usted, en efecto, ¿ya? O, como vimos anteriormente, cuál era a la espera, saludo. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos visto anteriormente? En la que teníamos acá. Dado que, por lo tanto, ¿cierto? ¿Cuál estamos viendo? Estamos acá. Ay, pero, ay, se me fue. Vamos acá.
en internet o tiraron acá una bomba lacrimógena? Ahí estamos. ¿Dónde están? Ahí está, ya. Dado que, ¿cierto? En la estructura podríamos haber puesto en efecto, o dado que cursé 6 meses, o la otra frase que habíamos ocupado también para nuestro desarrollo en sí, ¿ya? Conclusión, por lo anterior, ¿cierto? Considerando, o en resumen, una forma de empezar a terminar nuestra carta, ¿ya? Y la despedida, agradecido de su atención o esperando pronta respuesta, ¿cierto? Aplicando conceptos. ¿Se dan cuenta la redundancia que yo tengo en mi lenguaje? Cierto, 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 ¿ya? Y luego la firma de la persona que se está despidiendo, que debería estar también en la misma, con el mismo margen que poseemos para lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Ok? Ahora, basado en ello, hasta acá, en resumen, tenemos que considerar algo. El remitente, ¿cierto? Y si tenemos algún documento adjunto. Cuando hay algún adjunto, al fin de la hoja, se escribe inc, que significa incluye, ¿cierto? 2 puntos, concentración de notas, malla curricular, o orden de compra, o fotocopia de tal cosa, o se incluye, no sé, el cheque número tanto, etcétera. ¿Vale? Y al fin y al cabo, después nosotros vamos a ver otras cositas que tienen también que ver con la digitación de las cartas. No sé si ustedes se han dado cuenta que al final de las cartas aparece unas letras con un guión. Aparece, por ejemplo, ACH o JCCP, y algunas aparecen en mayúsculas, otras en minúsculas. Ahí vamos a ver directamente a qué se refiere, pero tiene directamente relación con quién la dictó, la carta, quién la escribió, a quién va dirigido, etcétera. Y con cuántas copias viene directamente la carta en sí. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, la compañera hace poco me preguntó algo relacionado con la redundancia. Fue así, ¿no? Me preguntó, profesor, ¿qué pasa con la redundancia del, de lo que es la escritura de una carta propiamente tal? Ahora, para analizar, y no solo de una carta, sino que también en la forma que nosotros tenemos de expresarnos con otra persona, tenemos que, en la forma de expresarnos en forma escrita, tenemos que ir directamente a esto. ¿Ya? Los vicios de la redacción. ¿Ya? Los vicios de la redacción resultan de la imprecisión, construcción inadecuada, falta de concordancia de palabras que suenan mal, ¿cierto? Falta de claridad, repeticiones frecuentes e inadecuadas en el uso del lenguaje, como lo decía la compañera recién, la redundancia, ¿cierto? Los vicios de redacción se evidencian cuando el escritor redacta párrafos en un escrito. Porque una cosa, no sé si ustedes han escuchado muchas veces, o ustedes mismas lo han dicho, tengo todo aquí, está todo aquí, y lo tengo clarito, súper clarito, pero yo no sé cómo dejarlo acá en el papel. Y ese es el problema. Y ahí es donde están los escritores. ¿Ya? Es ahí es donde nacen los escritores. Personas que sí saben materializar lo que tienen acá, con lo que proyectarlo directamente a un papel para que le llegue también a las personas eh, que ellos necesitan. Ahí sí. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? Les voy a solicitar su opinión con respecto a esto. ¿Qué opinan con respecto a a la redacción de este correo electrónico? Falta de ortografía.
falta de ortografía completa, ¿no? Y además utilizando algunos símbolos que en este caso significa una carita súper triste, ¿no? Supongo que Claro, significará eso, ¿no? Una carita súper triste. ortografía. Y da, Y da pena, y habla muy mal también del mismo profesor, o sea, o del alumno, ¿cierto? Profesor, no rendí la evaluación teórica. Está Y es más, ocupando, y es más que informal también. claro, informar. porque, perfecto, porque muchas veces, ¿cierto? Yo también ocupo la K para escribir el WhatsApp, ¿cierto? La ocupo mucho, ¿cierto? ¿Ya? Pero escribir hacer sin H, ya estamos hablando directamente con falta de ortografía, ¿verdad? Claro, no hay que normalizar ese tipo de uso de letras. Por eso que a veces hay que evitarlos en los mismos textos diarios que uno hace por WhatsApp. Hay que eliminar todo ese tipo de modismos y Exactamente, hay tiene que toda la normalizar eso. razón. ¿Por qué motivo? Porque después se normalizan. Muy bien lo que dice la compañera. Todo eso se termina normalizando. Y uno también lo normaliza después dentro de su lenguaje. ¿Ya? Y al momento de escribir algo formal, dice, oye, pero mira lo que escribiste acá. Oye, no, no, y ahí uno se empieza a dar cuenta, ¿cierto? Que hay momentos y momentos. Los momentos informales y los momentos formales. Pero el problema es que cuando lo informal yo lo uso conscientemente a cada rato, ¿cierto? Y lo voy asimilando como algo correcto, va a caer un momento en el cual mucho de eso lo voy a llevar directamente a la práctica profesional y eso no debería estar bien. Y es así como muchas cosas también de la vida cotidiana de nuestra sociedad, ¿cierto? Que han estado mal a los ojos de muchas personas, el día de hoy ya forman parte de nuestra vida cotidiana y no hemos normalizado completamente, ¿ya? Opiniones mías, ¿ya? Ahora, forma coloquial, es decir, en este lenguaje nosotros tenemos un lenguaje de carácter coloquial y espontáneo de comunicación que no corresponde a un estilo formal. Es decir, sí, está bien, pero oye, escribe de esta forma cuando estás hablando con un amigo, en este caso tú estás hablando con el profesor, no corresponde, ¿ya? Ahora, el estilo formal de la carta anterior debería haber sido algo así. Estimado profesor, si se dan cuenta lo estamos pasando nosotros directamente a lo que es un correo electrónico, que también debe guardar completa y estrecha relación con la estructura de la carta que vimos anteriormente. Pero ojo acá, no aparece la fecha. ¿Por qué motivo no aparece la fecha? Porque el correo en sí ya está entregando la fecha de envío. Por lo tanto, en un correo la fecha generalmente se obvia. No está mal escribirla, pero generalmente se obvia. ¿Ya? Estimado profesor, ese es el vocativo, o el inicio, o el saludo, o a quién va escrita la carta. No rendí la evaluación teórica número 2 de administración, le escribo para consultar qué opción de recuperación puedo solicitar. El mensaje directamente. Un afectuoso saludo, la despedida y luego la firma. Si se dan cuenta, lo mismo, pero escrito en forma correcta. ¿Ya? Y teórica le cambió la K por la C. ¿Vale? Ahora, correcta pronunciación, antes de mandar un mensaje, léanlo ustedes en voz alta, ojalá, ¿ya? Porque eso le va a dar directamente... ¿Por qué motivo digo yo en voz alta? Porque en voz alta yo voy a escuchar el mensaje, ¿cierto? Que yo estoy enviando y ahí puedo detectar algún error en él, ¿ya? Si lo hago en voz interna, no me voy a escuchar, ¿ya? Por lo tanto, es mejor en voz alta. O háblele a la mano. Yo esto lo aprendí directamente a la mano, ¿ya? ¿Cómo a la mano? Se ponía la mano acá y hablaba calladito. Y esto me sirve como resonante para el oído, ¿cierto? Y lo puedo hablar bien bajito, es decir, profesor, no rendí la evaluación teórica. Entonces me voy escuchando directamente lo que yo estoy, y puedo entender si el mensaje que estoy enviando está bien o no, ¿ya? Algo válido. Yo lo manejé, me sirvió harto, ¿ya? Léxico variado y preciso, ¿cierto? Estamos ocupando varias palabras sin entrar a la redundancia, como decía la compañera. ¿Qué vicios del lenguaje nosotros podemos encontrar? Redundancia, ¿ya? Como por ejemplo, salir afuera. ¿Dónde voy a salir para afuera? ¿Ya? O voy a entrar para adentro, ¿cierto? Voy a subir para arriba, ¿cierto? Es redundante, aunque no, fíjense, es redundante de la acción, pero no del lenguaje, porque no estoy ocupando dos palabras que se escriben de la misma forma, pero sí es redundante en el sentido de la acción que estoy desarrollando, ¿ya? La cosa es que debe ir,
variedad léxica. Es decir, la cosa que debe ir es que debe ir, ahí estamos hablando de cuando no tengo palabras para explicar lo que necesito, la cosa, o por ejemplo, tráeme esa cosa que tiene la cosita arriba, ¿cierto? Que se mueve así y que se le pone arriba del otro coso, ¿ya? Un lenguaje que nosotros ocupamos acá normalmente en Chile, que si lo analizamos desde cualquier punto de vista no dice nada, pero nosotros suponemos que lo dice todo, pero es una variedad léxica, porque no somos capaces de definir bien el producto que estamos vendiendo, como el chiste ese que contaba el humorista ese en el Festival de Viña, que lamentablemente falleció, que decía de los gangosos que iban a comprar, que era una jañaña. Ya, ya. Coloquialismo, ¿cierto? Cosas que son palabras que en cierta forma son demasiado informales para ocuparla en una carta formal propiamente tal. Metió la pata. No podemos ocupar y decirle, oiga jefe, le informo, perdón, le quería comunicar que lamentablemente el contador metió la pata porque mandó un producto que no correspondía a la empresa. No, o sea, no corresponde, ¿ya? Barbarismo. ¿Qué es lo que es un barbarismo? Es cuando se destruye el lenguaje propiamente tal. Oiga, ¿tú crees que hayan manzana allá en la feria? ¿Ya? Oiga, haya lo que haya, ¿ya? Nadie es, ¿ya? Nadie, ¿ok? Palabras que se ocupan y están destrozando directamente el lenguaje en sí. Y al fin y al cabo, como les dije, muchas palabras también las termina aceptando la Real Lengua Española por el uso indebido que se le da en un país y constantemente. No significa que una palabra, porque aparece en el diccionario, la Real Lengua Española, esté bien ocupada. No significa eso. Ah, no, pero es que está en la Real Lengua Española. Sí, la aceptó dentro de un lenguaje, pero lean por ejemplo, vamos a ocupar una palabra que aparece, ¿cierto?, en la Real Lengua Española, que supuestamente para nuestro país significa amigo, dice huevón, ¿cierto? Yo no voy a decir, oiga, jefe, ¿sabe qué? Este huevón no hizo... No, está mal. Pero ¿por qué jefe se asusta si dice que acá, en el diccionario de la Real Lengua Española, dice que esto significa amigo, por lo tanto lo puede ocupar? No se puede ocupar. ¿Por qué motivo? Porque ahí dice coloquial. Antes de la explicación dice lenguaje coloquial, de uso de tal forma, o sea, que es para usarlo solamente en ciertas situaciones, no es para utilizarlo como un lenguaje normal, ¿ok? No porque aparezca en la Real Lengua Española significa que ha sido aceptado y válido de carácter formal, ¿ok? La cacofonía, directamente, cuando se produce un eco, es lo que nosotros estamos leyendo. Banco de desarrollo, banco con trayectoria. Tal vez no nos suena mal, pero si nos analizamos, por ejemplo, en la palabra banco de desarrollo, ¿ya? De desarrollo. Banco con, ¿ya? Suena como un temita, o sea, como música, ¿ya? También evitar eso. De hecho, nosotros teníamos en nuestro país el Banco del Desarrollo, ¿ya? Y le pusieron Banco del Desarrollo para evitar esa cacofonía, ¿ya? No se llamaba Banco de Desarrollo, se llamaba Banco del Desarrollo para evitar esa cacofonía, ¿ok? Y la oralidad, ¿ya? Que tiene directamente relación con formalismos o cosas que se dan en el sentido de lo que es lo oral y llevarlo directamente a lo que es el papel. Ya, bueno, Irán, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, como tratar en esta forma, ¿cierto? Si se dan cuenta, estamos tratando como de sacar una respuesta con varias preguntas dentro de un mismo texto. ¿Ok? Ahora, redundancia. Decir lo mismo con más palabras. Vaguedad léxica, término cuyo significado no es claro. Coloquialismo, palabras que se dicen en situaciones familiares. Barbarismo, uso inadecuado de vocablos. Cacofonía, sonidos iguales que se juntan. Y oralidad se escribe tal como se habla. ¿Ok?
Vicio de dicción, error que se comete de manera oral o escrita, dificulta la comunicación, refleja poco dominio del idioma. Vamos a ver el texto que aparece acá, ¿ok? Y ustedes me van a decir dónde ustedes notan un vicio de la dicción. Ya. ¿Han notado algún vicio de dicción en esta carta? Sí, bueno, donde dice teléfonos con cámara, que sustituyó la letra correcta por la K. Ahí Perfecto. también hay un poco, hay informalidad a la hora porque más que todas las Perfecto. cartas se hacen en tercera persona. Las cartas se redactan en tercera persona. Y, Perfecto. y, y aquí dice que te puedes hacer con una cámara, o sea, es totalmente informal y como le dije, las cartas formales se hacen en tercera persona siempre. Perfecto. Eh, otra cosa, Redundancia, ¿tenemos redundancia? redundancia también, sí, redundancia, ¿Cierto? sí. Una foto que te puede hacer con una cámara fotográfica, Fotográfica, ¿cierto? exactamente, sí, sí, ¿Cierto? Y ya correcto. estamos haciendo una cámara digital, nuevamente trayendo a Sí. la palestra la palabra cámara, sin Repite mucho, acento, sí, se repite ¿cierto? mucho La palabra en sí, las ¿cierto? palabras, sí, sí, Ujú. eso. Eh, También tenemos acá, no sin embargo, no obstante, obstante, exactamente, exacto, también redundante, ¿cierto? También redundante, estamos claro. viendo coloquialismo, ¿cierto? Coloquialismo, Barbarismo, exactamente. destrucción de cacofonía. ¿Dónde podemos encontrar acá una cacofonía? Eso es lo que estaba buscando. Entonces, No encuentro yo cacofonía, no, no he visto ninguna hasta ahora. no, no lo vi. Siempre nos han parado. Viene un surf, vamos a ver ceviche, vamos a ver que se cuentan con los teléfonos con, pueden ser teléfonos con cámara, Con pero no, no, cámaras, no, sí. sí, No, pero no, no, pues no, no, no se nota algo que sea como demasiado, salte mucho a lo que sea la cacofonía, ¿no? Ya, exactamente. seguimos. Estilo formal del lenguaje. Si analizamos lo anterior, lo podemos encontrar, sí, perdón, se me quedó, ahí está. Lo mismo anteriormente, pero explicado en una forma formal, redundante lo que acabo de decir, ¿no? Un estilo más formal, ¿ok? El selfie, el selfie, nosotros estamos acostumbrados a decir la selfie, ¿ya? Sácate una selfie, sácate un selfie, está bien dicho porque es masculino, ¿ya? El selfie es un autorretrato realizado con una cámara fotográfica, típicamente digital. Nació en las redes sociales en el año 2002 en un foro de Internet. Actualmente es muy popular debido a la predilección de los jóvenes por publicar sus fotos en estos medios. Sobre todo en Facebook, sobre todo en Facebook. Además, tiene fama por el uso de teléfonos con cámara, lo que facilita la toma de un selfie. ¿Se dan cuenta de quién de ustedes había ocupado el, ¿cómo se llama esto? Selfie con la selfie, sacando una selfie, ¿cierto? E incluso lo escuchamos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, el otro día estaba en las noticias diciendo, y estaba viendo ahí que las personas decían, no, él estaba con su cámara y aprovechó y se sacó una selfie, una selfie.
Yo dije, ya bueno, está bien, porque ya está utilizado generalmente, ¿ya? Es un selfie, ¿ya? Es un selfie, porque es ¿cómo se llama esto? Un retrato, ¿ya? Un autorretrato, eso es el significado de selfie, ¿ok? Masculino, ¿ok? ¿Estamos bien? Vamos. Refleja la monotonía, refleja el desconocimiento de la variedad del léxico. Existe una pobreza en el lenguaje. Consiste en usar los mismos términos parecidos o imprecisos para expresar ideas o pensamientos. Se repiten vocablos vagos o imprecisos que restan calidad a la información. Estos términos pueden ser de especie, cosa, algo, uso, de lo que es, ¿ya? Por ejemplo, tu perro es de una especie poco común, ¿ok? En este sentido, el perro ya en sí es una especie. Por lo tanto, la palabra bien, o sea, la frase bien dicha sería: tu perro es de una raza poco común. ¿Por qué? Porque el perro ya es una especie en sí. La especie es perro, ¿ya? Canino, la especie canina, ¿ya? ¿Tu perro es de una especie poco común? No, tu perro es de una raza poco común. El maestro es algo extraño. Una persona no puede ser algo extraña. Tiene que ser poco, mucho o harto, ¿ya? Es decir, el maestro es un poco extraño, no algo, ¿ok? Porque estaríamos diciendo, tu maestro es una cosa rara, ¿cierto? Ahora, no sé a qué cosa te refieres. Una persona, cuando habla de algo, está hablando de un tema en sí. Por lo tanto, la frase bien dicha sería: no sé a qué tema te estás refiriendo, ¿ok? En una carta formal, yo puedo decir, don Felipe, yo no recuerdo de qué tema usted estaba hablando, ¿cierto? Pero no puedo escribir, don Felipe, yo no recuerdo de qué cosa usted estaba hablando. Eso está mal, mal empleado, ¿ok? Hablaré de lo que es la inteligencia, hablaré acerca de la inteligencia, porque yo no puedo explicar todo lo que es la inteligencia en un momento, ¿cierto? Sino que voy a hablar algo relacionado con la inteligencia, hablaré acerca de la inteligencia, ¿ya? Tratando de acercar un poco su sapiencia a lo que es la inteligencia propiamente tal, ¿ya? Su sapiencia a lo que es la inteligencia. La ocupé para no provocar redundancia en el lenguaje, ¿ok? Ahora, uso de verbos, la monotonía, se genera también por lo que es el uso de verbos que sirven para... yo encuentro entretenido esta cosita, y a veces hasta chistoso, porque uno se empieza a dar cuenta de que uy, estoy hablando mal, uy, estaba ocupando mal estas cositas, ¿ya? La monotonía es uso de verbos que sirven para todo propósito, ¿ya? Hacer, decir, tener, poner, haber, ser, estar, etc., ¿ya? Por ejemplo, hacer un pastel, hacer un ensayo, tener grandes cualidades, tener el primer lugar. La casa tiene 20 metros cuadrados, ¿ya? Muchas veces ocupamos verbos que sirven para, que explican algo, por ejemplo, hacer. Yo puedo hacer un montón de cosas, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la acción que realmente estoy realizando en ese momento? ¿Estoy haciendo un pastel? Sí, estoy haciendo un pastel. ¿Pero cómo estoy haciendo el pastel? Cocinar un pastel. Yo voy a cocinar un pastel, ¿ya? No voy a hacer un ensayo, ¿ya? Porque eso es generalizar. Es redactar un ensayo, escribir un ensayo, ¿ok? Tener grandes cualidades. También estamos ocupando una palabra, ¿cierto? Que sirve como verbo, pero en ciertas cosas yo puedo ser más específico con el verbo que estoy empleando. Poseo grandes cualidades, posee grandes cualidades, poseer grandes cualidades. Tener el primer lugar no está mal, ¿ya? Pero en cierta forma lo que quiero es ocupar el primer lugar, ocupar el primer lugar. Él no tiene el primer lugar, el que quiere hacer, ocupar el primer lugar, ¿ya? La casa tiene 20 metros cuadrados, la casa no tiene 20 metros cuadrados, la casa mide 120 metros cuadrados. La casa mide 100. ¿Cuánto tiene la casa? No sé, pues la casa tiene 4 ventanas. Eso estamos generalizando, ¿cierto? Es algo monótono.
el lenguaje. Tiene 25 puertas, no sé. ¿Ya? No, la casa mide específicamente a lo que estoy solicitando como información. Pleonasmo. Yo nunca he escuchado ese término, ¿ya? Es la repetición innecesaria de una idea ya expresada, puede servir para dar énfasis a una frase, algunas veces es aceptable como expresivo o poético. Ah, ahí está el pleonasmo, sí, ya. Lo vi con mis propios ojos. ¿De qué otra forma lo puede ver la persona? ¿Ya? Esta es, en cierta forma, redundante, ¿cierto? Se produce la redundancia, pero es como aceptable desde lo expresivo y lo poético, pero no en un carácter formal. Lo vi con mis propios ojos. Es decir, ¿usted está segura de que este caballero hizo eso? No, si yo lo vi. Está bien. Ahí está bien. No, si yo lo vi con mis propios ojos. No, lo vi con mis codos, o lo vi con mis manos, lo vi redundante, ¿no? Volver a reincidir, reincidió solamente, ¿ya? Él no ha vuelto a reincidir, reincidió, ¿ya? O lo volvió a hacer, ¿ok? Volver a reincidir es redundancia, ¿cierto? Redundancia en la idea, también está en redundancia en las palabras propiamente tal. Así pues, fueron felices para siempre, ¿ya? Fueron felices para siempre. ¿Alguna persona? Perdón, no, ya, no. Así pues, fueron felices para siempre. Ocupada siempre directamente en los poemas, ¿cierto? Pero para marcar un final, que ese final no es tal hasta que llega realmente el final. O sea, ellos fueron felices, ¿ya? Fueron felices para siempre y ya ir más allá. Me besaste con tus hermosos labios. Sin comentarios, ¿ya? Oríllese a la orilla, sube para arriba, así entonces, así nomás. Sí, ciertamente. Luego, inmediatamente, ¿ya? Sí, en sí ya significa sí. Luego, inmediatamente, más, sin embargo, ¿ok? Frases sin terminar. Se deja frases inconclusas que hacen perder el sentido del escrito y se presta para interpretaciones que la persona que está leyendo le quiera dar. Por ejemplo, el médico capaz será de enfrentar de modo adecuado con su criterio psicosomático que adquirirá con la experiencia del trato de pacientes con enfermedades. A ver, espere. Se deja frases inconclusas que hacen perder el sentido. Perfectamente, yo perdí el sentido del escrito. ¿Por qué? Porque me dejaron frases inconclusas. El médico será capaz de enfrentar de modo adecuado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que va? ¿Ya? Entonces, me dejó inconcluso directamente cuál es la idea de lo que yo estaba siguiendo dentro de lo que estaba leyendo, ¿ya? Porque si ustedes lo leen acá, perfecto, está bien, ya, pero ¿qué, ¿qué va a enfrentar el médico, no? Cacofonía es la repetición de algunas letras o sílabas de una misma frase que producen un sonido desagradable. Ejemplo, aún no sé aún no sé qué quedan. Balbuciendo o balbuciendo. No sé no sé qué tal que quedan. Un no sé qué tal que quedan, balbuciendo, no sé, no entendí nada. Me saludas a Armando. Me saludas, saludos para Armando nomás, ¿cierto? ¿Ya? Me saluda Armando. Las ballenas llenan el mar maravilloso, ya ahí tenemos cacofonía, ¿cierto? Las ballenas llenan, también hay cacofonía, ¿cierto? Las ballenas colman el océano maravilloso, ahí sería más mejor, ¿cierto? Más mejor. Ahí sería más, ahí sería mejor, estaría mejor dicho, ¿no? Han dicho que dicho que no he dicho yo, porque si lo hubiera dicho estaría mejor dicho que dicho que han dicho que he dicho yo. Ya. Los vicios del lenguaje consisten en escribir o pronunciar malas palabras, emplear vocablos impropios, utilizar palabras de otros idiomas que. Ejemplos: faltas ortográficas, zanahoria, ¿cierto? Almohada, excusa, también son barbarismo. Cualquier falta de ortografía se denomina barbarismo en lo que es el lenguaje español, ¿ya? Errores de acentuación, vayamos, ¿cierto? Vayamos, vayamos.
Vayamos, vayamos. Está mal acentuado, ¿cierto? Palabra grave terminada, no es palabra de drújula, ¿ya? Roído también, ¿cierto? Los errores de acentuación también son barbarismos dentro de lo que es el lenguaje y también utilizar palabras eh, que no se emplean porque son palabras que son informales, en cierta forma, ¿ok? Actividad. Identifique los vicios de dicción en el siguiente ejercicio y redáctelo en el estilo formal del lenguaje. Tarea, ¿ya? Teníamos dos tareas. Vamos a dar, en cierta forma, dos tareitas para la casa, que son la actividad 1 y la actividad 2 que tenemos acá. Este correo, ¿ya? Perdón, esperen un segundito, se los voy a mandar, ¿ya? ¿Y cómo les queda más cómodo? ¿Se lo envío al Messenger ahora para que lo puedan copiar de ahí? ¿Sí? Sí, sí, profe. Ya, se lo voy a enviar por... Profe, ¿sabe que hablando con la administradora del tecnológico, pues del instituto, pues ahí me fijé que ellos tenían mal mi correo, por eso es que yo no tengo ningún tipo de información. Y yo Ah, le perfecto. dije, Entonces se lo voy a enviar ahora por el mismo, por los mensajes yo lo voy del a chat. colocar, voy a colocar mi correo para que me lo agregue, porque en realidad estaban trabajando con un correo que no es el que estaba mal, pues. Ya. Lo voy a copiar. Por ejemplo, aquí va la actividad número 1. Ya. Voy a poner acá. Copiar. No sé si les llegará bien por acá. A ver. Y ahí ustedes lo pueden copiar y pegar donde ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Esta es la tarea 1. Actividad 1. Actividad 1. ¿Ya? ¿Les llegó bien? ¿Sí? Ya. Pero lo acabo de escribir ahí Ok, ¿Ya? Ahí lo pueden copiar y pegar. ¿Perfecto? Donde ustedes estimen conveniente. Y esta es la actividad 2. Está escrita como tarea, ¿ya? Así que ustedes, si hay alguna falta de ortografía, también la consideran como que la deben corregir, ¿ya? no está, pero ya la puse la 2. Ya, ahí está la 2, ¿ok? Ok. Ya. Esta es tarea, antes del día miércoles, antes de iniciar clase, me lo envían a mi correo, por favor, ¿ya? Acuérdense, profechavez@gmail.com, ¿ya? Y me lo envían con... Profe Chávez, ¿verdad? Ahí está. Les mandé el correo nuevamente, ¿ya? Me lo envían antes de que comience la clase. De todas formas, estas tareas yo las voy juntando, ¿ya? Para después poner una nota final de todas las tareas que ustedes han realizado durante el curso, ¿ok? Ahora, tener en cuenta que en la actividad 1, en esta actividad que le estoy solicitando, se está pidiendo, primera instancia, ahora sí, identifique los vicios de dicción en el siguiente ejercicio y redacte en el estilo formal del lenguaje. Es decir, identificar dónde hay vicios, ¿cierto? Identificar cuáles son esos vicios de dicción, ¿ok? Y luego escribir correctamente este mensaje que aparece acá. Y lo mismo con la actividad número 2, ¿ok? Es decir, identificar cuáles son los vicios de dicción, ¿ok? Y directamente poder cambiar. Espérenme, voy a ver y le voy a dar también una tarea 3. Qué lindo el profesor, ¿no? ¿No le parece con que haya suficiente con que haya tanto paro afuera y usted más encima nos da la tarea? Ya. Y esta es la actividad 3.
hay que tomar en cuenta también de que la secretaria tiene que estar lista también para trabajar ahí, pero a full, porque son las que más, son las que más trabajan dentro de una empresa. Bueno, algunas. Esto es actividad 3. ¿Ok? Perfecto. Ahora, profesor, usted nos mandó estas tareitas, pero ¿dónde la podemos obtener nosotros para ver el correo que usted para ver lo que usted nos había mandado? Perfecto. Les voy a explicar que ustedes lo pueden descargar acá. Les voy a dar el link para que ustedes lo puedan descargar, ¿ya? Yesenia, sí, a lo mejor porque no me llegó a mi correo, ¿ah? Sí, yo le puedo mandar un capture de que yo lo envié o sea, yo envié el examen a la hora, pero lo mandé a otro correo, porque ese no es el correo que yo tengo. Ya, mándemelo con el capture, mándemelo a mi correo, ¿ya? Sí, para que usted vea que yo sí lo envié y de hecho a mí no me pareció acuse de que estaba mal el correo. O sea, que siempre se te envía un correo de que está mal, pues, que está mal y Ya, que no se envió. El perfecto. correo se envió normalmente y pues por eso no tuve ningún, Lo mandó no, con una pura F entonces. eso es correcto, lo mandé con una sola F. Lo mandó al correo mío que yo perdí. ¿En serio? Nah, puedo creer. Sí, porque ese correo era profe Chávez arroba con una pura F y ese es el Exactamente, correo que era mío, pero lo perdí, pues, y ahí yo tengo una cantidad de información. exactamente. A ese correo yo le envié con razón que no me dio acuse de que estaba mal escrito el correo y recibí bien. Y no hubo Ya, ningún problema entonces. ya. Ahí acabo de enviar el link con el archivo que acabamos de utilizar nosotros en clases, ya para que ustedes también lo puedan descargar ahí. ¿Perfecto? ¿Ya? Bien. Que es de una universidad de Perú, ¿ya? Ahora, ¿alguna consulta con respecto a lo que hemos visto en clase de hoy, chiquillas? Yo, profesor, con respecto a las tareas, en Ya, cada texto de los 3 textos que usted envió, ¿sí? tenemos que cambiarle las palabras que nosotros creemos que están incorrectas. Mire, ¿cuál es yo les voy a dar una sugerencia para este tipo de cosas. Mire, para este tipo de tareas podemos utilizarlo de una forma más práctica si hacemos lo siguiente. Veamos. De cada una, ¿cierto? Ustedes me van a informar en qué lugar se encuentra el vicio del lenguaje. Por ejemplo, yo puedo decir, mirando esto, acá directamente, yo puedo decir, como presidente de la comisión informo lo siguiente. Fuimos con la delegación de alumnos de cuarto ciclo a Chile, pero el viaje resultó ser una pesadilla. Ni bien bajamos del bus nos sucedió una cosa que nadie... Ya, yo puedo decir, profesor, aquí hay un error. ¿Ya? Aquí hay un error. Por lo tanto, puedo mandar, no sé, ustedes saben manejar Paint, ¿no? ¿Paint? ¿No? Ya. A ver, yo puedo tomar como referencia esta cartita y decir, profesor, en tal lugar aparece escrito nadie y ahí aparece tal vicio. ¿Cómo se llama esto? Un barbarismo en el lenguaje, está mal empleado. ¿Perfecto? Y acá aparece esta otra cosa. Y acá está esta otra cosita. ¿Ya? En tal bit. Y la carta, ¿cierto? Quedaría escrita bien de la siguiente forma. Y la escriben ustedes cómo debería estar escrita esta carta correctamente. ¿Ok? ¿Ahí sí quedó clarito? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, decirles primero que como presidente de la comisión, ¿ya? Ya ahí tenemos un error. ¿Ya? ¿Ok? Vale. Ya, chiquillas, espero les vaya muy bien con estas protestas y no tengan mayores dificultades en sus casas. Acá por lo menos no ha pasado nada, aparte que se han quemado unas 3 casas. No, nada. Gracias a Dios no ha pasado nada. Espero, les deseo todo lo mejor del mundo.
nos estamos viendo la próxima clase. Estas tareas no se las voy a dar hasta el día miércoles, porque sé igual que están con un poquito de trabajo y cosas. Ya, de aquí al viernes que me lleguen, estamos bien, ¿ok? Pero lo importante es que me lleguen y por último, el día miércoles, vemos si hubo algún inconveniente en el desarrollo de esta misma actividad. ¿Les parece? Profe, entonces yo le haría o sea, le hago el captura ahorita de la pantalla, el pantallazo del print de pantalla para que, o sea, usted corrobore que yo le envié Sí, no se adjunto preocupe. el documento. Listo, De acuerdo. Bueno, entonces yo estoy en eso ahorita. De hecho, listo. ahorita me está llegando, mira, el contrato de servicio, porque a mí no me había llegado nada. Yo estaba hace Ya, rato, yo no tenía mis correos distorsionados, pues. ya pues. Bueno, Listo. profesor. Ya pues. Que esté muy bien entonces. Nos vemos el día miércoles de la próxima de esta semana, perdón, no de la próxima semana. Y lo estamos viendo. Acuérdense que mi finalidad es complicarles la vida para después hacérselas más fácil. Que esté muy bien. Hasta luego. No Chao, sé, chao. gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Que descansen.